En el día de hoy vamos a tener una pequeña reflexión en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8 hasta el 33. Aunque pareciera ser un capítulo bastante largo, pero en resumidas cuentas, cuando vemos este proverbio como todo un conjunto, vemos que no nos parece tan largo. Pues este proverbio es una amonestación, es una dirección de parte del proverbista hacia su hijo. En el versículo 8 vemos que el proverbista comienza diciendo, oye, hijo mío. Hay algo muy importante que el proverbista invita a la vida de el lector, y esto es oír. Por eso él comienza diciendo en el versículo 8, oye. Hay una gran importancia en el hecho de nosotros poder oír. Muchas veces oímos, pero oímos sin entendimiento. No sé si en algún momento a ustedes les ha pasado que hay un ruido por ahí afuera y este ruido está a todo volumen, pero nosotros no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está involucrada en otras cosas que nos distrae del ruido que hay afuera. Pero aquí el proverbista le hace una invitación a su hijo, en este caso, que es a quien él está dando la instrucción, a oír con el entendimiento, a oír con atención. Por eso dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Y qué es una instrucción? Si nosotros nos vamos a cualquier producto que nosotros podemos comprar, dígase una leche, un champú para el cuidado del pelo, cuando vamos a la parte de atrás de este producto, ¿qué encontramos allí? Instrucción. Allí en ese papelito se nos indica la forma, cómo debemos de eh, usar este producto, cuánto tiempo debemos de usarlo, y nos dice también los beneficios que esto nos proporciona al utilizarlo. Entonces, es muy importante, muchas veces nosotros dejamos pasar esto tan importante, el seguir la instrucción de las cosas que muchas veces compramos. Pero aquí en el libro de Proverbios vemos que la instrucción tiene una gran importancia en la vida del hombre. Porque no es solamente oír, porque a veces podemos oír, como le decía, sin entendimiento. Debemos de oír con atención, prestando atención, fijándonos de los detalles. Como por ejemplo, yo tengo un producto aquí en las manos. Este producto que tengo en las manos, un producto para la visión, son unas gotas. Y veo que tienen unas letricas pequeñitas ahí que nos da ciertas indicaciones de cómo debo de usar esta gota. Pero si yo dejo pasar lo que dice, es decir, lo que dice la instrucción de estas gotas, es probable que la utilice mal. Entonces debemos de prestar atención a la instrucción. No solamente oír, sino prestar atención a la instrucción. Por eso él dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre.
Ahora, ¿por qué él dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre? Aquí el proverbista pone el orden de lo que debe de ser el hogar. ¿Y cuál es el orden en el hogar? Él presenta al padre como el que instruye, como el que pone las reglas, la pone así de manera visible, que los hijos la puedan leer, que la puedan ver. Él pone la instrucción delante de ellos. Ahora él presenta el papel de la madre, aquí mismo en el versículo 8. Y dice, y no desprecie la dirección de tu madre. Ahora, ¿cuál es el orden? El orden es que el padre da la instrucción, pero la madre va a enseñar al hijo cómo debe de usar esa instrucción. ¿Entienden? El padre da la instrucción de las cosas como debe de ser, pero la madre enseña al hijo cómo seguir esta instrucción. Es el patrón que nos enseña el proverbista. Y nos da más adelante en el versículo 9 los beneficios que se reciben al seguir este orden. El padre da la instrucción, mientras que la madre da la dirección, enseña cómo debe de seguir la instrucción, es decir, le guía para que puedan seguir la instrucción. Y él dice en el versículo 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Un adorno es algo que hermosea, que se ve bien cuando alguien lo coloca o se lo pone encima o se lo pone sobre la cabeza. ¿Y qué hace la instrucción? La instrucción viene a ser un adorno de gracia sobre la cabeza del hijo. Y no solamente viene a ser un adorno de gracia sobre su cabeza, como una corona, como si Salomón estuviera pensando en la corona que él llevaba puesta sobre su cabeza y la puso como ejemplo sobre la hermosura, sobre lo bello que se coloca en el corazón del hijo, que usa la sabiduría y recibe la instrucción y la dirección. Esto viene a ser como un adorno de gracia sobre su cabeza, como una corona o como algo hermoso que hermosea la cabeza del hijo. Y collares a tu cuello. ¿Ven? Vemos como todas estas cosas las recibe el hijo una vez recibe la instrucción de su padre y se deja guiar por la dirección de su madre. Y vemos aquí que él le advierte al hijo sobre los peligros de no hacer estas cosas, sobre los peligros de no recibir la instrucción del padre y sobre los peligros de no recibir la dirección de la madre, que busca el guiar al hijo a seguir la instrucción del padre. Y él le da una advertencia acerca de los amigos, acerca de los que andan en caminos malos, acerca de los que andan en caminos de perversidad. Él dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar. Ahora él le da una advertencia al hijo. Esto es parte de la instrucción que él está dando al hijo en este momento. Ahí él comienza a aplicar lo que es la instrucción a la cual el hijo debe de apegarse.
Él dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, él está advirtiendo, mira, allá afuera hay personas que te van a querer engañar. Hay amigos con los cuales tú te vas a encontrar que no son buenos, que te van a querer guiar por el camino incorrecto. Pero ¿cuál es la instrucción que él le da? Él le dice, hijo mío, si esos pecadores, si esos amigos, si esos jóvenes que andan en camino perverso, tú te encuentras con ellos y te quieren engañar, no consientas. ¿Qué está haciendo ahí el padre? Dándole una instrucción al hijo. No consientas, no hagas esto. Si ellos te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, lo tragaremos vivo como el Seol y entero como los que caen en un abismo. Y si ellos le dijeren, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Nosotros vemos la habilidad de estos jóvenes o de estas personas que andan en caminos malos para involucrar el corazón de un hijo simple, que no recibe la instrucción del padre, ni tampoco recibe la dirección de la madre. ¿Y qué hacen estos jóvenes que andan en caminos malos, que andan en caminos perversos, que andan acechando pequeñas presas por ahí, que no se dejan instruir, que no se dejan direccionar? Y llenan sus corazones con todas estas ideas y le dicen, vamos a hacernos ricos, hallaremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas de todo lo que vamos a robar por ahí, vamos a tomar. Ven, echa tu suerte entre nosotros. Ven, síguenos, ven que no va a ir de maravillas. Ellos se sienten autosuficientes. Ellos no piensan en el día de mañana, no piensan que hay un Dios que está en el cielo, que lo ve todo, que lo gobierna todo. Para ellos, ellos son su propio Dios. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. A ellos se presentan como los mejores compañeros, como los mejores amigos. Ellos se presentan como el salvavidas de ellos, de estos jóvenes que pudieran llegar a caer en la simpleza al no recibir la instrucción de su padre y no apreciar la dirección de su madre. Pero ¿qué le está aconsejando el proverbista aquí a su hijo? Hijo mío, ahí vuelve otra vez el proverbista y da la instrucción al hijo. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Él le presenta los peligros de la vida y luego nueva vez lo instruye. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. No lo tengas como amigo. No compartas ni siquiera con ellos, porque hay un dicho por ahí que dice que el que anda con cojo, al año cojea. Así que si tú te juntas con ellos, es probable que tú vas a caer en esa mala vivencia. Pero que él le dice, aparta tu pie de sus veredas. ¿Qué está haciendo aquí el padre? Instruyendo al hijo. Apártate. No sigas sus veredas. Ahora le va a explicar, él se detiene a explicarle por qué. ¿Por qué él le da esta instrucción? Que es más bien como un mandato. Porque sus pies corren hacia el mal. Sus pies corren hacia el mal. Una de las cosas que muchas veces los hijos tienden a ignorar
acerca de la vida de sus padres es la experiencia que tienen sus padres, pues por cuanto más han vivido, la vida le ha enseñado más. Y vemos que esto que el proverbista le está diciendo a su hijo, no se lo está diciendo por decir, se lo está diciendo porque él sabe que es así. Él sabe hacia dónde van a terminar esos pies de aquellos que corren hacia el mal. Él sabe cuál es el fin de ellos. Por eso le dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a su alma tienden lazos. Ellos menosprecian la vida de su alma. Ponen sus propias almas en peligro. No piensan en que hay una vida más allá después de la muerte. Todo lo de ellos es el presente, el aquí, el ahora. Ellos ponen lazos a sus almas. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Él está presentando el modelo de este tipo de personas, que son personas codiciosas, son personas que viven, hacen todos estos males por la codicia. Pero vemos que en el versículo 20, él le habla acerca de algo o de alguien muy importante. Le habla acerca de la sabiduría. Le presenta la sabiduría como aquel que puede ser o que debe de ser su mejor amiga, que debe de ser su fiel compañera en todo su caminar y que está ahí cercana, que se mantiene cercana al hombre para que el hombre se haga compañero de ella. Por eso él dice en el versículo 20, la sabiduría clama en las calles. La sabiduría no está escondida, no está metida en una caja. La sabiduría está en cualquier lugar. La sabiduría se encuentra en el lugar donde tú estás ahora mismo. Y ella alza su voz en las calles, donde todo el mundo puede verla, puede recibirla. Él dice, la sabiduría clama en las calles. Ella está ahí, da voces a grito. Alza su voz en las plazas para que todo el mundo la vea, para que todo el mundo la busque, para que todo el mundo se haga amigo de ella. Clama en los principales lugares de reunión. Ella se va a los lugares importantes. Entra en cualquier lugar, no importa cuál sea, y hace presencia allí para que el hombre se amiste con ella, haga amistad con ella. En la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. Ella presenta sus causas. Ella le presenta al hombre el por qué debe de seguirla, el por qué debe de amarla, el por qué debe de buscarla. Ella dice, ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Es como un grito que ella levanta delante de todo aquel simple. Ella clama, ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo van a estar ignorándome? ¿Hasta cuándo no van a seguirme? ¿Hasta cuándo voy a estar clamando y ustedes no me van a oír? Por eso vemos que este proverbio, Salomón lo comienza diciendo, oye.
Es muy importante el oír la sabiduría. Y la sabiduría puede venir de la instrucción. La sabiduría puede venir de la dirección. Pero es necesario oír la sabiduría. Volveos a mi reprensión. La sabiduría es paciente. Ella clama, alza su voz y dice al simple, ven, estás a tiempo todavía. Todavía no has dado el paso. Vuélvete a mi reprensión. Ya yo te he instruido, te he amonestado, ahora vuélvete. No sigas por el camino que vas. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Si ustedes se vuelven a mí, yo voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. Yo le voy a hacer saber mi palabra. Pero ustedes tienen que volverse a mi reprensión. Ustedes tienen que oír, tienen que escuchar y seguir la instrucción y la dirección. Ahora ella presenta y dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. La sabiduría presenta sus razones. La sabiduría se presenta a través de la instrucción, a través de la dirección de una madre. Pero una vez el hombre desecha la sabiduría, decide seguir la simpleza, decide seguir los caminos de los malos. ¿Qué hace la sabiduría? La sabiduría se aparta. La sabiduría te mira de lejos. La sabiduría se ríe por cuanto el simple no quiso oír los consejos de la sabiduría. Ella dice, cuando viniere como destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Es necesario que nosotros no demos larga a recibir la sabiduría. Inmediatamente el consejo, la instrucción, la dirección toca nuestra puerta. Nosotros debemos dejar entrar a la sabiduría y detenernos y pensar, ¿por qué me están dando esta instrucción? ¿Por qué me están dando esta dirección? Sentarme a reflexionar, ¿me conviene o no? Así que, por cuanto aborrecieron la sabiduría, esto lo hace el simple, el que no escucha la instrucción, el que no recibe la dirección, que hace que aborrece la sabiduría, la desprecia. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino. ¿Y cuál es el fruto de los caminos de una persona? Las consecuencias de los malos actos que hacemos. Los frutos son las consecuencias que muchas veces nos vienen cuando actuamos de manera incorrecta. Porque todo actuar tiene un fruto. Si el actuar va conforme a la sabiduría, los frutos que hemos de cosechar van a ser dulces y deleitosos.
hermosearán nuestro cuello, hermosearán nuestra cabeza. Pero si los frutos que brotan no van conforme a la sabiduría, serán frutos amargos que arderán en nuestro vientre. Dolerán después al pensar, ¿por qué no lo hice de otra manera? ¿Por qué no escuché, como dice otro proverbio por ahí, por qué no escuché la amonestación de lo que me reprendían, la amonestación de lo que me aconsejaban? ¿Por qué no lo escuché? Pero ya para ese entonces se estará sufriendo las consecuencias de no escuchar la sabiduría. Porque el desvío de los ignorantes los matará. El desvío de los ignorantes. La ignorancia es una acérrima enemiga de la sabiduría. No debemos de ser ignorantes, porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿Qué mata al simple? La ignorancia. Y muchas veces la ignorancia no se hace porque la persona no se manifiesta porque la persona no sabe, sino porque la persona se dispone en no saber. Y por eso viene la muerte de aquel que no llega a amar la sabiduría. Pero ¿qué dice la sabiduría? Mas el que me oyere habitará confiadamente y tranquilo. Vemos que nueva vez, así como comienza este versículo, oye, hijo mío, así termina en el versículo 33, mas el que me oyere. Por lo que he ahí la importancia de oír. Y como decíamos, no solamente oír, sino oír con el entendimiento. Por eso veíamos en el 32, porque el desvío de los ignorantes, no debemos de oír con ignorancia, porque esto provoca la muerte del que está apartado de la sabiduría. ¿Qué debemos de hacer entonces? Oír con el entendimiento, oír con sabiduría, oír con dirección, oír con instrucción. Nuestro oír debe de ir acompañado de estas cosas. Mas el que me oyere habitará confiadamente, no va a tener temor de fracasar. Y vivirá tranquilo sin temor del mal. Nosotros vemos todos los beneficios que podemos recibir a través de que nos amistamos con la sabiduría. La sabiduría es necesaria para nuestras vidas. No podemos vivir una vida sin la sabiduría. Y Dios nos ha dejado la sabiduría a través de la palabra del Señor para que lleguemos a ser sabios, para que nuestros pies no lleguen a caer en el mal. Toda la palabra de Dios está fundamentada en la sabiduría, por lo que no necesitamos más, sino que leerla. Y no solamente leerla, leerla con el entendimiento. Oírla. Y no solamente oírla, oírla con el entendimiento. Vivirla. No solamente vivirla, sino vivirla con el entendimiento. Por lo que, qué bueno que el Señor nos ha permitido traer esta reflexión a nuestra vida en esta tarde de hoy. Así que espero que le haya sido de edificación y que podamos utilizar estas instrucciones que no solamente se aplican en la vida de los hijos, sino también en la vida de aquellos
que somos llamados hijos de Dios. Asimismo, como un padre instruye al hijo, nuestro Padre Dios nos instruye a través de la palabra. Nuestro Dios nos envía su dirección y nosotros como hijos obedientes debemos de oír y oír con el entendimiento. Que el Señor le bendiga.